Vamos a continuar. Estamos ya en la recta final de nuestras clases que hemos estado teniendo en esta serie de Un Tal Jesús, donde esta es nuestra séptima clase y sin duda el propósito ha sido poder conocer mejor a nuestro Señor y Salvador Jesús, poder entender las diferentes facetas. Como te decía en otras clases, te animo a que repases, a que veas los diferentes atributos, las diferentes facetas que Jesús tuvo como hombre en la tierra y que tristemente muchas personas equivocan la forma correcta como debemos de ver a Jesús, quién es Él, no entendemos el concepto tan grande que Él es en nuestra vida. Y yo espero que a través de estas clases que hemos estado teniendo, tú tengas hoy una visión completa de quién es Jesús, de lo que ha hecho en nuestras vidas y que precisamente cerrando este año podamos entender ese hombre, ese Dios hecho hombre que vino y que se presentó de diferentes formas para anunciarnos su mensaje. Como te decía, hemos estudiado acerca del Hijo de Dios hecho hombre, hemos visto al misionero, hemos visto al maestro y Señor, al pastor milagroso, al Cristo. Y sin duda yo cada vez que repaso las escrituras, que veo las diferentes formas en los diferentes evangelios, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, simplemente puedo ver ese Dios poderoso, ese Dios que está ahí día a día con nosotros. Y hoy vamos a estudiar una de las últimas facetas, vamos a estudiar hoy otra vez un tal Jesús y hoy vamos a hablar acerca de el Rey Supremo. Qué increíble cuando podemos encerrar el nombre de Jesús, ya no solo como el Mesías, pero el Rey Supremo, la forma como Dios quería presentarnos delante de nosotros. Y quiero pedirte que me acompañes en una oración para poder comenzar nuestra clase, nuestro estudio el día de hoy. Vamos a orar. Padre Dios, Señor Todopoderoso, le damos gracias por la oportunidad de poder terminar este año, Señor. Gracias porque usted nos permite estudiar su palabra, porque todo este año usted nos ha fortalecido espiritualmente, nos ha ayudado a ver, Señor, que cuando tenemos luchas, pruebas, usted es el único camino. Gracias porque en estas últimas semanas hemos estado estudiando, conociendo profundamente a su Hijo, Señor, sabiendo todo lo que usted había planeado y viéndolo en la persona, en la figura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos permitió celebrar una vez más, como cada día, el nacimiento de Él en nuestras vidas. Gracias también porque por Él podemos dirigirnos para terminar este año de la manera que a usted le agrada. Y gracias, Señor, porque sabemos que usted va a guiarnos, cobijarnos y nos va a amar de la misma manera que nos ha amado todo el próximo año y por el resto de nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, para continuar siempre firmes en su palabra, continuando siempre firmes en la forma en que queremos honrarle y alabarle, y Dios, que en este tiempo podamos glorificarle de una manera poderosa. Gracias por todo lo que nos da. Gracias por su Hijo Jesús que murió por nosotros. Gracias por mis hermanos que están conectados. Que este año esté lleno de prosperidad en sus vidas. Yo le clamo por cada uno de ellos, por nosotros, para que usted nos llene de sus bendiciones. Le oramos y le agradecemos todo esto en nombre de su Hijo Jesús. Amén. Pues estamos en la séptima clase, hermanos. Qué increíble, ¿no? Qué increíble que hemos visto tantas facetas. Y te digo, solo vimos algunas escrituras, pero tú al estudiar cada tema que hemos estado viendo, puedes profundizar y darte cuenta, asombrarte. Lo increíble es que te puedas asombrar de ese Jesús maravilloso que tenemos, que sin duda en lo personal me renueva cada día, me anima. Doy gracias a Dios que me permite tener una relación con Él, de poder leer, de poder orarle, de poder estar ahí. ¿Por qué? Porque sin duda estas imágenes es lo que vivimos hoy en día. Vivimos un mundo lleno de problemas, problemas económicos, problemas sociales, problemas políticos, problemas de moralidad, falta de espiritualidad. Vemos la pobreza, las guerras, las divisiones, aún en las mismas familias, en las colonias, en los diferentes lugares. Vimos los vicios que abundan hoy más que nunca, las injusticias y la opresión, y sin duda el pecado que nos llena o nos quiere ganar, ¿verdad? Y todo ese desorden social, sin duda, simplemente podemos decirlo con unas palabras,
problemas y más problemas, ¿verdad? Vemos como un mundo problemático, un mundo que a veces no entendemos, y eso no ha sido de hoy, ha sido desde el primer siglo, esto ha sido una constante del ser humano, porque nos alejamos de la palabra de Dios, no comprendemos lo que Él encierra, y el hombre en su historia, sin duda, al enfrentar todo esto, busca soluciones o ha buscado soluciones, siempre buscamos héroes, y a veces el hombre quiere tomar esas posiciones. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, vemos cómo los egipcios, los asirios, los babilónicos, los persas, los griegos, los romanos, quisieron buscar o dar esa esperanza a un mundo que obviamente vivía sin esperanza, pensando que ellos podían ofrecer algo mucho mejor de lo que tenían. Y en el mundo moderno vemos a muchos hombres y líderes y naciones en diferentes partes del mundo queriendo tomar y dar soluciones a esos problemas que enfrentamos día a día. Y todo esto, todos en común, lo han hecho cosas buenas, han hecho cosas malas, sin duda, pero en realidad ninguno ha logrado quitar ese dolor, esos males que el mundo sigue hoy. Y el mundo tristemente sigue igual o más grave, y se necesita de verdad entender que necesitamos a alguien que solucione, alguien que cambie todos esos problemas. Y la pregunta para todos es, ¿qué clase de hombre, qué ser puede hacer eso? Pues solamente el Rey Supremo. Y eso es lo que vamos a estudiar, aunque ya lo sabemos, pero profundizar por qué. ¿Por qué el Rey Supremo? Y vamos a empezar precisamente entendiendo eso. El que es el Rey Supremo. Hoy necesitamos entender ese hombre que es para nosotros. Como yo te decía, nuestra pregunta es, ¿quién podrá lograrlo? ¿Quién podrá tomar ese lugar del Rey Supremo? Llegar al poder y mantenerse en sus ideales y en sus valores intocables, que nada lo mueva de lo que es su esencia y lo que es lo principal, que eso es lo que hemos visto en los diferentes, en la historia, en el mundo. Los líderes pierden sus ideales, sus valores, porque obviamente somos humanos y buscamos quién podrá lograrlo. Pues sin duda, solo Jesús, solo Dios es el único. Y necesitamos poder entender este Rey Supremo en particular. La Biblia lo profetiza y nos muestra a ese hombre, y es lo que vamos a ver un poquito. Obviamente hemos hablado un poco de esto, pero por ejemplo vemos en Isaías 9, versículo 6, Isaías lo describe o lo profetiza como ese ser, ese príncipe eterno, ese príncipe de la paz invencible. En el versículo, en el capítulo 55, en el versículo 4, lo define como el rey, el jefe supremo, obviamente profetizando lo que Jesús iba a ser. Daniel también en el Antiguo Testamento nos habla acerca de él, 9:26, él lo llama Mesías y príncipe, y en el Nuevo Testamento Pablo lo identifica como el Rey eterno. Juan en Apocalipsis lo describe como soberano de reyes, y finalmente lo que para todos es, ahí es el Rey de Reyes. Entonces, cuando vemos todas estas profecías y toda esta manera como se presentó y cómo lo visualizó, tanto antes como al llegar a la tierra, vemos ese Rey superior, ese Rey supremo que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se profetiza y nos muestra a ese hombre especial en tu vida y en la mía. Qué increíble cuando podemos comprender esa faceta de nuestro Salvador, un hombre de vida limpia, con fuerza, disciplina, sabiduría, rectitud, con todo el criterio para juzgar, analizar, decidir, para aconsejar y exhortar, ese ser compasivo, ese ser comprensivo, conocedor del mundo y de sus necesidades, pero lo más increíble, como vimos en una parte, su accesibilidad hacia nuestra vida. El ser accesible, ese ser universal en el cual nos podemos identificar. Entonces, vamos a ver eso, y así como en Juan, en el capítulo 19, versículo 5, vemos en la escritura, dice, salió pues Jesús
con la corona de espinas en la cabeza y vestido con aquella capa de color rojo oscuro. Pilato dijo: ahí tienen a este hombre. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Pilato presenta a Jesús como lo tenían, con la capa, con la corona de espinas, pero realmente estaba diciendo, aquí tienen al rey que dice ser, aquí está enfrente. Pilato dijo una gran verdad: ese hombre era el rey supremo, ese hombre, aunque de una manera de mofa lo estaba presentando, Jesús es ese rey eterno, ese rey supremo, ese hombre lleno de todos esos atributos que lo hacen, lo llenan y conforman ese ser supremo que vemos hoy. ¿Por qué el Rey Supremo? ¿Por qué podemos decirlo con tanta seguridad? Porque la Biblia misma nos lo muestra y tú lo has experimentado en tu vida. Es el Rey Supremo porque es supremo en poder y en fe. Mateo 8, versículo 27 dice: los discípulos no salían de su asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas obedecen? Y ya lo hemos compartido, es increíble tal vez haber podido estar en algún momento con Jesús y podernos, si ahora que estamos lejos y que leemos su palabra, podemos asombrarnos, imaginarnos, así como sus discípulos se asombraban y preguntaban: ¿quién es este que hasta la tormenta calma? Pues sin duda es ese ser supremo, lleno de poder y lleno de fe para cambiar a a este mundo. Jesús calma esas tormentas y obviamente en nuestras vidas presentamos tantas situaciones. A veces, tal vez hoy mismo te encuentras en una tormenta que sientes que es gigante, impresionante y que no la puedes controlar, pero por eso Jesús se presenta como ese Rey Supremo para poder dar ese poder, para poder transformar, para poder cambiar cualquier situación en la que tú te encuentres hoy. En nuestra vida, ese poder transformó nuestra fe, nuestras convicciones, porque nos hizo ver ese ser poderoso. También ese ser supremo, ese Rey Supremo, porque es supremo en sabiduría. Y yo creo que esta es una de las cosas o de los atributos que nos impresionan. En Juan capítulo 7, versículo 46, la gente se daba cuenta y dice: nunca nadie había hablado como este hombre, declararon los guardias. O sea, aún la gente que no lo conocía se podía dar cuenta. Y aunque Jesús solo vivió 33 años, traía la experiencia de toda una eternidad para poder juzgar, aconsejar, ayudar. Solo Él puede entendernos y guiarnos con sabiduría espiritual, con la sabiduría que viene del Padre. Esa sabiduría con la cual Dios creó todo el mundo está contemplada en Jesús. Entonces, por eso necesitamos entender ante quién nos presentamos día a día o ante quién buscamos esa ayuda. También otra de las cosas, es supremo en su compasión. Y por eso es que tiene esos atributos para ser nuestro rey. En Marcos capítulo 1, versículo 40 al 41, dice: un hombre que tenía lepra se le acercó. Puedes imaginarte, ese hombre con esa necesidad se acerca y de rodillas le suplica y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Y la Biblia claramente en el versículo 41 dice: movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole: sí quiero, queda limpio. Ese rey que tenemos, hermano, es supremo en compasión. Si hay algo que movió y que mueve todo lo que acontece en nuestras vidas y ha acontecido antes, es la compasión que Él tiene. ¿Sabes por qué? Porque Él entiende cómo vivimos, Él entiende nuestras debilidades, Él entiende nuestras carencias, Él entiende nuestros dolores, y es el único que con una verdadera compasión espiritual nos cobija y nos dice: aquí estoy yo para curarte. Así como lo dijo este hombre: quiero, queda limpio. Él quiere transformarnos, Él quiere estar ahí porque Él se da cuenta de nuestras necesidades. Yo doy muchas gracias a Dios cada vez que pienso en mi vida, porque pienso la compasión que tuvo hacia mí, de ver que siendo un pecador y la manera como vivía, tan alejado de Él, Él tuvo compasión y me dio la oportunidad de tener una vida diferente, me dio la oportunidad de poder vivir de una manera diferente.
pero todo eso gracias a la suprema compasión que tiene nuestro Rey Todopoderoso. También otra de las cosas es que nuestro Rey es supremo en justicia. Y yo creo que algo que el mundo busca mucho es eso, o sea, clamamos mucho por justicia, 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 pero en realidad solo hay un ser que actúa con esa justicia eterna y verdadera. En Juan capítulo 8, 7, todos recordamos ese pasaje, dice, y como ellos la acosaban a la mujer, dice, a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y vemos una vez más aquí a ese ser que llena las características que estamos hablando antes de lo supremo que es, pero en específico aquí acerca de la justicia, el prototipo de la verdadera justicia y la verdad, de un alma incorruptible que a pesar de las situaciones no busca su bien, sino busca el bien de los demás. Y en este pasaje vemos a todos juzgando a esta mujer porque obviamente era una pecadora, pero Jesús confrontó a ellos y nos confronta ahora, nos quiere llevar a reconocer quiénes somos, cómo vivimos, cómo estamos, y pregunta y dice, el que esté libre, que tire la primera piedra. ¿Por qué? Porque sin duda, hermanos, todos somos pecadores y todos fallamos y todos tenemos muchas cosas que transformar, pero sin duda, Él es ese ser supremo de justicia que busca realmente dejar en nosotros con bondad y con amor hacer justicia a las cosas que vivimos y hacemos. También ese Rey es supremo en la característica más que nos ha llenado tanto, que es su amor y su servicio. Supremo en amor y servicio, sin duda. En primera de Pedro capítulo 2, versículo 23 al 24, dice, cuando lo insultaban, no contestaba con insultos, cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. ¿Y qué más demostración de ese amor supremo, de ese servicio supremo? Jesús vino a servirnos desde que Jesús empezó su ministerio y desde antes Jesús se dedicó a servirnos. Jesús se dedicó a derramar su amor. Y no hay mayor prueba que dar la vida. Cuando alguien está dispuesto a dar la vida por alguien, sin duda vemos esa es la característica principal del amor que Dios nos tiene a nosotros. Y aquí vemos sin duda esa entrega, ese deseo de Jesús de servirnos con amor. La Biblia en los pasajes, en los evangelios, es tan obvio el amor que Jesús sentía por la gente, sentía por su pueblo, sentía por su familia, y hay tanta necesidad que hoy nosotros vivamos de esa manera, que imitemos esas riquezas eternas que Dios nos promete y poderlas ver reflejadas en ese amor que Jesús tuvo por nosotros. Y yo creo que en este tiempo es un tiempo precisamente para reflexionar en todo eso. Reflexiona en este año, en lo personal para mí, siento que eso ha sido Dios, ha sido ese Rey Supremo que lleno de poder, lleno de sabiduría, lleno de compasión, lleno de justicia, lleno de amor y servicio, me ha brindado la oportunidad de estar con Él. Pero tal vez de todo lo que más me impresiona de este Ser Supremo es que la suprema eternidad de entender su eternidad. Juan 11:25 dice, entonces Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Hay un solo hombre que ha vivido así, y es Jesús. Y no importa en qué época hayamos vivido, en donde estemos, Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo, para quienes lo siguen, ese hombre poderoso, ese hombre lleno de sabiduría, ese hombre justo, ese hombre lleno de amor, ese hombre servicial, ese Rey Supremo que nos da la oportunidad de poder entrar a la vida eterna. Y hoy yo quiero animarte mucho a pensar en esto, a pensar en estas atributos que nuestro Rey Supremo tiene en nuestras vidas.
Y piensa en estas 7 clases que hemos tenido, que hemos visto. Bueno, un tal Jesús con estas características, que día a día las vivimos cuando nosotros queremos seguirlo con fe al que es nuestro Salvador. Lo increíble es que Él es el Rey Supremo y que algo que es increíble es que Él vendrá otra vez. Ese es el segundo punto que vamos a ver, hermanos, es ver que el Rey Supremo que vendrá, ya entendimos todos los atributos, pero sin duda algo que hoy tú y yo anhelamos es algo que Él mismo dijo a sus discípulos en Juan 14, versículo 3. Dice, y después de irme, que eso ya lo hizo, y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar donde yo voy a estar. El Rey Supremo va a regresar. En este pasaje Jesús decía, yo soy el camino y la vida, ¿recuerdas? En este pasaje le estaba hablando claramente, pero deja una promesa para ti, para mí el día de hoy. Él dice, vendré otra vez. Ese Rey Supremo vino en forma de hombre, el Hijo de Dios hecho hombre para enseñarnos, vino para guiarnos, vino para que lo siguiéramos en ese plan eterno, pero nos da una oportunidad para prepararnos para su segunda venida. Y ahorita tú y yo nos encontramos en ese proceso. Estamos aquí llenos de fe, escuchando su palabra, estamos fortaleciéndonos, pero Él no ha regresado. Y lo que Dios quiere que en este tiempo tú y yo nos preparemos, que estemos completamente preparados para que cuando Él regrese se cumpla lo que Él quiere. ¿Cuál es el deseo de Jesús? Según la Biblia, Él quiere que estemos donde Él está. No te anima a pensar que el deseo más grande de Jesús es que tú estés con Él eternamente. Pero la pregunta que llega para nosotros es, ¿ese es tu deseo también? ¿Tú tienes el mismo deseo con la misma profundidad, así como como Jesús dio su vida por nosotros? ¿Para qué? Para llevarnos eternamente. ¿Estás dispuesto tú de la misma manera, con ese mismo deseo, a morir a todo lo que eres para estar ahí eternamente con Él? Porque algo que la Biblia nos enseña muy claro y quiero compartirte es que hay una cita, la cita ya está puesta. Ahí en 2 Corintios capítulo 5 versículo 10 dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Quiere decir que hay una cita, ya hay un momento donde nos vamos a encontrar con Él, eso es seguro, nos guste o no nos guste, seamos creyentes o no seamos creyentes, vamos a enfrentarnos y vamos a tener esta cita que ya está puesta. La cita no la podemos cambiar porque donde quiera que nos encontremos, vamos a estar ahí. Por eso es necesario prepararnos, por eso es necesario estar listo para cuando nos encontremos en esa cita con el Rey Supremo. Al no tener, obviamente, una fecha, no sabemos, puede ser hoy, puede ser dentro de 10 años, puede ser dentro de 1000 años, no sabemos, pero dice que tenemos lo que Dios espera, y precisamente al no tener una fecha es que nos preparemos, porque Él ve, cuando Jesús regrese, Él ya no vendrá para tomar, ok, a ver, vamos a ver qué podemos hacer. Él viene precisamente simplemente al juicio eterno. Ese juicio será rápido, será certero, y necesitamos entender, Él viene a ver si somos o no somos discípulos. Por eso, algo que tenemos que hacer es prepararnos. La cita ya está lista, pero necesitamos prepararnos. Mateo 10, versículo 32 al 33 dice, a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. A veces tenemos una idea de que Jesús no es tan malo, que Él va a cambiar a la mera hora de parecer, pero la Biblia es muy clara, por eso nos da este tiempo de preparación, para que nosotros, si por ejemplo ahorita hay algo que nos separa de Él, Él quiere que nos preparemos, porque si Él llegara en este momento, la pregunta de nosotros debería de ser, ¿estoy listo para
estar en esa cita? ¿Estoy listo para afrontar esa cita que voy a tener, ese juicio eterno que todos vamos a presentar? Y hay gente que dice, bueno, más adelante, cuando esté más grande, pero nadie de nosotros sabe si vamos a vivir, si vamos a tener el tiempo, y sobre todo nadie sabemos cuándo va a regresar Jesús. Pero lo que sí sabemos es que va a regresar. Por eso es importante prepararnos. Y para prepararnos, amigos, si estás con nosotros en estas clases, la Biblia nos dice que para prepararnos necesitamos nacer de nuevo. En Juan capítulo 3, versículo 5 dice, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Algo muy claro que le dijo a Nicodemo es que es imposible ser aprobados si no nacemos de nuevo, si no somos transformados, si no somos renovados, si no somos bautizados y transformados en Él, esperando obviamente su regreso. Obviamente algunos nos hemos bautizado hace tiempo, otros se bautizaron recientemente, pero sin duda cuando nos bautizamos empezamos una nueva vida, una nueva transformación. Y Dios nos dejó a la iglesia como la escuela que Dios nos dejó para que nosotros podamos prepararnos. Ahí en Hechos 2:41, cuando empezó la iglesia específicamente, dice así pues, los que recibieron el mensaje, si tú lo recibiste, si yo lo recibí, dice, fueron bautizados. Todos nosotros estudiamos la palabra para ser transformados. ¿Y qué aprendimos en la palabra? Estudiamos los evangelios, estudiamos a Jesús, estudiamos todo lo que Él hizo en nuestra vida y nos bautizamos. Y dice la Biblia que aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas y se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión del pan y en la comunión y en el partimiento del pan y en la oración. Sin duda, la iglesia es la escuela que nos prepara día a día, que nos capacita para poder estar preparados, que nos muestra las expectativas, que nos enseña todo lo que Dios, las expectativas que Dios tiene para nosotros. Y por eso nos exhorta en Hebreos claramente a mantenernos firmes, a no dejar de asistir a nuestras reuniones, a estar comprometidos, a vivir la vida que debemos de vivir como discípulos. Y obviamente a ayudarnos unos a otros para que podamos salir adelante. Entonces, algo muy importante, ese Rey Supremo regresará. La pregunta es si estás preparado, la pregunta es si quieres de verdad con ese deseo de estar ahí. Y esa es la invitación de conocer el mensaje del Evangelio en nuestras vidas. Y por último, hermanos, realmente tenemos que hacerlo nuestro Rey, tu Rey Supremo, no nada más en general, pero personal, tu Rey Supremo. Es algo que es una decisión que cada quien tiene. Amigos, estás estudiando la Biblia, es tu decisión, si tú realmente lo reconoces de esa manera. Él lo hizo con sus discípulos. Mira, en Mateo 16, versículo 35 al 15. Dice, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes dicen que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Jesús cuestionó a sus discípulos y les estaba cuestionando si realmente entendían quién era Él. Obviamente, si ellos podían comprender esta palabra, el Rey Supremo, realmente lo podían. Ellos decían, estaba preguntando a ellos, y yo la pregunta que te hago a ti, tú, ¿quién dices que soy yo? ¿Quién nos diría? Para ti, ¿quién es el Rey Supremo? Para ti, realmente, ¿quién es ese hombre que hemos estado estudiando, que hemos estado conociendo? ¿Por qué? Tristemente, para muchas personas, Jesús es un hombre excepcional. Cuando escuchan la palabra de Jesús, muchos dicen, no, pues Jesús fue un gran moralista, era un hombre increíble, era un maestro excepcional, la manera como enseñaba, era un hombre virtuoso. Y esas son las diferentes maneras como hablan de Jesús mucha gente, pero la realidad, hermanos, poca gente que habla del nombre de Jesús realmente lo conoce como su Señor y su Salvador.
y pocas personas lo conocen verdaderamente como su Rey Supremo. ¿Recuerdan la clase donde vimos la diferencia de los que le veían solo como maestro y entender, yo soy su maestro y Señor? Porque el tomar a Jesús como nuestro Señor significa que reconocemos que Él es el Rey Supremo en nuestras vidas. Estas personas que no lo reconocen, que lo ven solo como una buena forma, que ven como una buena idea para vivir una vida diferente en este mundo, pero no entienden quién es Él, son personas que no están preparadas para la cita, porque no tienen fe, porque su fe varía de acuerdo a lo que están viviendo. Y muchos de ellos no creen que hay una segunda venida, no creen que Él va a regresar. Pero los que vivimos, los que estudiamos la Biblia, los que realmente profundizamos y vemos esto, estamos seguros que Él va a venir, que Él está preparando un lugar para nosotros, y por eso la iglesia es ese lugar para poder aprender, para poder ayudarnos unos a otros a poder llegar al lugar eterno que Dios tiene para nosotros. Pero lo increíble es que cuando le pregunta esto a los discípulos, Pedro le contesta lo más importante. En el versículo 16 al 17 le dice, tú eres el Cristo y el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Fíjate la manera como él dice, tú eres el Cristo. Recuerda, Cristo, el significado es el Mesías. Él estaba reconociendo, la palabra Cristo significa Mesías. Él estaba reconociendo, eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque nadie te lo ha mostrado sino Dios. Pedro, en vida, reconoció a Jesús no como un amigo, no como el mejor de los maestros, no como el gran líder al cual sirvió y siguió, no como el mago poderoso que hacía milagros excepcionales, pero entendió la verdadera esencia de Jesús. ¿Cuándo? Cuando le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, tú eres el Rey Supremo. Hermanos, yo espero que estas clases, vamos a terminar el próximo domingo con ellas, pero nos lleven a entender, a comprender quién es ese Jesús. Y más que una idea, más que un pensamiento, más que una forma simplemente de cotidiana que tenemos, que realmente Él sea día a día en nuestras vidas ese Rey Supremo. Que este 2022 Él sea en nuestras vidas ese Rey eterno, ese Rey Supremo que gobierna 100% nuestras vidas. Muchas gracias.